nuevamente nos amanecimos con una bomba que a nivel nacional pues ha causado todo tipo de dudas, de incertidumbres y de posicionamientos. Estamos hablando de el director de Infonavit, que ya dio a conocer en una rueda de prensa, dio a conocer un nuevo posicionamiento que va a aplicar ya el Infonavit para todos los invasores. Ya quedó, ya. Ay, es que se mezclaron aquí las energías. Ok, le estaba diciendo, Octavio Romero Oropesa es el director del Infonavit. Él dio a conocer de que a todos los invasores, todas aquellas personas que llegan, se agandallan una vivienda, bueno, pues pueden estar en pláticas, ¿por qué no? Para que puedan renegociar de alguna forma y quedarse ahí en esa casa. Mientras que el propietario de la casa, pues, quién sabe qué le vaya a ocurrir. Claro que esto también depende mucho de los nuevos jueces, de este nuevo poder judicial. Dependiendo del juez, pues también va a decir, no, pues la gran pregunta es, ¿qué tal si un invasor tiene más derechos que tú? Esa es la gran pregunta. Hay mucha información al respecto. Me da mucho gusto que nos estés acompañando, mi querido Ale Carvajal. Sí. Ya lo conocemos todos, él es diputado federal, sí, y pertenece precisamente a la Comisión de Vivienda. No, bueno, qué cosa. Hay muchas preguntas en torno al tema, porque, bueno, doña Carlota fue para unos una sicaria terrible, para otros, ¿no? Una como tipo Robin Hood, ¿no? De todos aquellos que tienen un inmueble y que han sido invadido. Casos como el doña Carlota, que lo recordará, que agarró la pistola la señora, ya una viejita, ¿no? Dispara, ¿no? Se echó a dos porque estaban invadiendo su vivienda. Ahora, esto es solo en el Infonavit, vamos a aclarar, solo en el Infonavit. Hay esta posición para dialogar, para que, bueno, de alguna manera, pues los invasores de vivienda, pues están en posibilidades de comprar una de las casas del Infonavit a un bajísimo costo. Y mientras otros están ahí ahorrándole, ¿no? Toda su vida para hacerse de una casita. Ale, a ver, cuéntanos. Bueno, por favor, oriéntanos. Sí, desde hace tiempo trabajamos el tema de vivienda. Es un tema apasionante y aparte es un tema que implica el desarrollo personal de las personas. Cambia la vida de una mujer o una familia al tener una casa. Claro. Y beneficia el tener una vivienda, o también hay mucha gente que no la tiene y vive en condiciones deplorables porque rentan. Por eso la importancia de este tema. Y bueno, tocando el tema, desde que toma la administración el ingeniero Oropesa, empieza a hacer un programa muy grande de regularización de Infonavit, que contempla no solamente las viviendas abandonadas o deshabitadas. Se asumía erróneamente que las mujeres debíamos permanecer en silencio, que nuestra fuerza y visión no tenían cabida en el poder, pero las mujeres nunca fuimos invisibles, se atrasaron, siempre estuvimos en la organización comunitaria, pagaron, en la lucha por la justicia, en la defensa de la vida y la dignidad. Nuestra historia está tejida por generaciones de mujeres que se negaron a aceptar la exclusión como destino. Para eso se han hecho grandes programas para lograr descuentos y quitas, o inclusive finiquitos, para poder liquidar la vivienda y evitar que desalojen a familias que son legítimas, acreditadas, es decir, que sacaron su crédito y que pagaron, que a veces perdieron el trabajo, pero que siguieron pagando. Claro. Hay muchísimas soluciones y acércate a Infonavit. El problema viene acá. Desde la época de Vicente Fox, se empezó un programa muy agresivo, masivo, de construcción de vivienda a través de las famosas vivienderas. Veíamos, no voy a decir los nombres de las vivienderas porque pues sería hacerle anuncio, pero las conocidas, Geo, Urbi, etcétera, empresas de vivienda que generaban miles de casas, o héroes, ¿no? Ajá, por acá y ejemplo, por acá. Aquí en Puebla. Sí. Ojo, estamos hablando a nivel nacional. O sea, Sí. imagínese el plan nacional del Infonavit. Sí. O sea, es algo brutal. Estamos hablando
de un proyecto a gran escala de vivienda. Sí, entonces muchas de esas casas se construyeron, esas unidades habitacionales, en zonas que estaban alejadas de los servicios y alejadas de los centros urbanos, como por ejemplo algunas que están abandonadas en Huejotzingo, otras que están cerca de Amozoc y la mitad del conjunto habitacional está abandonado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Como eran económicas, entre comillas, muchos trabajadores firmaban prácticamente sin ir o sin verlas, iban al sindicato los vendedores de viviendas de Infonavit, decían, pues aquí está la maqueta, de una vez compren preventa, Claro. firma porque es tu oportunidad y la tengo en 400,000 pesos Uh-huh. y la vas a pagar en 20 años con tus descuentos, ¿no? Uh-huh. Y la gente con la ilusión de tener una casa para sus hijos o para ellos firmaba. Claro. Y cuando iba a habitarla, decía, no hay, estoy a 1 hora y media de mi trabajo, o a 1 hora, pero aparte no hay buenos servicios, no hay transporte, y la acababan rentando o simplemente decían, bueno, la dejo ahí, la voy pagando y en unos años a lo mejor ya crece la ciudad. Claro. O también como una manera de hacer, de crear un patrimonio Así familiar. Dices, bueno, cualquier cosa, tengo una casita ahí que muchos, la inversión es en ladrillo, ¿no? Sí. Creen que porque está el ladrillo y está físicamente, ya, ¿no? O sea, está mejor resguardado que en el banco, por ejemplo, o le ¿no? sienten ahí algo que ven. O en una inversión donde no tienes toda la seguridad de que tu dinero está a salvo. Así es. Entonces, muchos adquirieron ese tipo de viviendas, pero no fueron 1,000, fueron cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, y muchas quedaron deshabitadas y las vandalizaron. Algunas ya están prácticamente destruidas y otras están invadidas. De acuerdo. Y otras fueron rentadas y la gente se quedó ahí, o simplemente mucha gente fue engañada por organizaciones sociales que les decían, te doy las casas, yo puedo después vendértelas, o te doy un contrato, son mías, y la gente da un dinero y después se da cuenta que fue un fraude. Ajá. No todas las gentes que viven en una casa que no es suya son invasores, algunos son de buena fe, que tomaron la vivienda porque dijeron, te la rento, y no era de nadie, ¿no? Era del Infonavit, ¿no? A ver, perdón que te interrumpa, Ale. Aquí en uno de los datos que da el periódico financiero el día de hoy es de que son 168,000 viviendas que están en esta situación, o sea, en una situación de abandono. Son 145,000 habitados, ¿no? De forma irregular. O sea, 145,000 familias están pues de aviadores, de invasores, llámale como quiera. Y en total son 23,000 deshabitadas o vandalizadas. O sea, esas están ahí. Y esas son Pero las que muchas son veces... más porque hicieron un censo y el censo nada más va al 30%, al 30%. Ah, ya, de acuerdo. Okay. Todavía falta que se genere el censo al 100%. Va. Hay más. Eso es el dato al corte de ayer, podríamos decirlo, del censo. O sea, hay más. O sea, ¿cuáles? ¿Deshabitadas? Hay más deshabitadas y también vandalizadas o abandonadas. Ajá. Se estima que hay casi 500,000 en México de viviendas deshabitadas o abandonadas de Infonavit, Foviste o particulares. Oye, o sea, son muchísimas. Sí. Y todos esto es por estas causas que tú comentas. Por la mayoría son de esas causas, sí. Uh-huh. O unidades habitacionales que no tenían agua y la gente tuvo que irse a otro lado. Uh-huh. Y después vinieron demandas Infonavit contra las constructoras, pero pues es un tema, procesos muy largos, ¿no? Hay un caso acá en San Francisco, Totoniahuacán, que no hay agua en las unidades habitacionales y la gente, son casi hace 3 años, la gente tiene que pagar pipas. Claro. A ver, yo te quiero preguntar ahora, de este mapeo nacional que ahorita ya nos planteaste, en Puebla, por ejemplo, ¿cómo estamos en esta situación? O sea, ¿cuántas o zonas, yo creo que por geolocalizadas, ¿no? Porque es difícil decir el número exacto porque todavía están haciendo el padrón. El censo, sí. Ajá. Pero, ¿cuántas unidades habitacionales tienen este problema? ¿Cómo ves la situación en general en Puebla? Bueno, en Puebla se han ubicado en Huejotzingo, en Casablanca sobre todo, en la zona de Atlisco, unidades habitacionales parcialmente deshabitadas. Okay. Y ya muchas invadidas.
¿verdad? Entonces, aquí el ingeniero Oropesa, que es el titular del Infonavit a nivel nacional, da una solución que generó una polémica muy grande. La solución que él da para las que están habitadas o invadidas, habitadas por gente que no son sus propietarios, es dárselas en arrendamiento con opción a compra. Ajá. Pero primero, y si hay que ser bien claros, y eso es lo que a lo mejor le faltó precisar, es que muchas de ellas ya no tienen propietario, el propietario es Infonavit. Ajá. Porque esas casas ya fueron adjudicadas. Okay. O fueron entregadas por sus propios dueños originales, al Infonavit. Okay. Entonces, ahí el Infonavit tiene toda la potestad para hacer un programa y para decirle, bueno, por alguna razón estás ahí viviendo, ahora te la voy a dar en renta o con opción a compra o en compra. Y como esas casas tienen defectos estructurales o están lógicamente deterioradas, el precio ya no es lo mismo. Yo calculo que una casa de esa naturaleza la van a vender, si valía 400,000 pesos, la van a dar como en 150,000 o 200,000 pesos, es decir, a la mitad del valor aproximadamente, por el estado en que se encuentran y porque en muchos casos las unidades habitacionales están en condiciones deplorables. Entonces el costo se reduce. A ver, en estos casos, cuando ya el Infonavit, pues ya el primer propietario ya no pudo liquidar y perdió la casa, entonces, bueno, Infonavit suma esta casa a su propiedad, claro, y bueno, estas posibles opciones, ¿no? Podría ser, o sea, no, por sentido común, pues no se ve mal, pero a ver, dentro de estos reajustes que está haciendo el Infonavit ante este problema, a ver, Ale, yo te quiero preguntar, también se pensó en aquellos propietarios legítimos que desde el principio le firmaron, le estuvieron apoquinando, y que por estas causas que nos dices, o la crisis, ¿no? Tras la pandemia, muchas situaciones de crisis brutales, que mucha gente perdió su trabajo, etcétera. ¿Qué opciones hay para ellos de recuperar su propio patrimonio? Porque estas declaraciones que se dan en una primera instancia, ojo, en una primera instancia, dices, híjole, están todas las condiciones para que el invasor pues tenga su casa. ¿Qué pasa con el propietario que sudó la camiseta, que estuvo ahí defendiendo su patrimonio hasta que ya no pudo? ¿Hay algunas opciones para ellos o a nivel, obviamente, legislativo, en tu calidad de diputado, podrías hacer una propuesta respecto a eso? ¿Existe en defensa del propietario sí, bueno, hay primario? Pues. Hay también opción que ha manejado Infonavit, que es que si el propietario abandonó la casa, pero todavía es propietario, y ya se le va a vender a otra persona, pues se le reintegre lo que pagó al que era propietario. Ajá. Eso va a ser obligatorio, lo va a hacer Infonavit. Infonavit también hay que ser bien claros, no puede vender algo que es de otra persona. Claro. Es decir, si yo estoy habitando la casa como invasor, pero todavía está a nombre de otra persona, Infonavit tendría que regresarme lo que yo pagué para que se pueda dar en venta o en renta a un tercero. Eso es a fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que sí faltó aclarar esa parte. Y lógicamente mucha gente se molesta porque dice, yo pagué mi casa regular, de manera regular, y otros pues van a pagar muy poco para tener una vivienda, ¿no? Es un tema... Pero bueno, de no generar acciones claras, perderíamos mucho parque habitacional y es muy caro los juicios. Entonces un juicio te cuesta 80,000 pesos, aproximadamente 70,000 pesos. Claro. Con todos los gastos, etcétera. Imagínate, pues sería más caro llevar tantos juicios y desalojos, más el costo social que implica, a venderlas a las personas que las tienen. Claro. A ver, saludos a Twitter, Facebook y obviamente también en TikTok. Estamos transmitiendo en vivo. Entonces, también es importante comentar aquí, tu participación es vital. De una vez, si tienes alguna duda, pues aquí está Ale Carvajal, que sabe del tema y que nos puede orientar.
Jess Zárate, saludos, diputado. Ingeniero Luis Navas, saludos, también te manda. Maribel Jiménez, saludos, dice, en cabina y al equipo que hacen este programa. Excelente charla. Ok, si tienes alguna duda, pues de una vez, aquí esto, porque yo creo que muchas personas van a estar haciendo la misma pregunta y dices, bueno, a ver, en un principio, ¿por qué tenemos que hablar de este problema? O sea, ahorita está un problema al que se le está dando una solución, pero a ver, ¿por qué llegamos a este problema? Entonces, a ver, ¿cuál sería el planteamiento? ¿Qué pasó en el Infonavit? ¿Por qué la gente en este país necesita vivienda? O sea, esto es lo más curioso. Hay un déficit de vivienda muy alto. Hay un déficit de vivienda. Para gente trabajadora, sobre todo. Y hay 500,000 de casas en todo el país que dicen, pues, ¿no? Están deshabitadas, deshabitadas, abandonadas, así es. ¿Cómo llegamos a esto, Ale? Bueno, por falta de planeación urbana, repito, se hicieron muchísimas unidades habitacionales alejadas, o en muchos casos también, Erika, los intereses sobrepasaban la capacidad de pago de la gente y la gente prefería entregarlas. Me tocaron muchos casos, ya no puedo pagarla, mejor ya la fui a entregar porque me están descontando el 70 o 60% de mi salario. Entonces, ¿lo como o pago? Claro. Eso ya se resolvió en esta administración porque Infonavit ya no permite esos descuentos tan elevados. Sí, de hecho, el programa que van a lanzar es muy importante. Viene un programa de vivienda del bienestar o vivienda social gigantesco de 1 millón de viviendas direccionadas a mujeres y a jóvenes que solamente ganan dos salarios mínimos como máximo, que son más o menos 12,000, 13,000 pesos hacia abajo. Y ese programa va a ser direccionado para estas personas que son obreros, son gente que gana muy poco, que trabajan en maquilas, ¿verdad? Y les van a dar estas casas con un valor de 600,000 pesos, subsidiadas un poquito, ¿no? Con un programa muy exitoso y solamente vas a pagar aproximadamente el 30% de tu salario, es decir, 3,000 pesos mensuales, para tratar de darle vivienda y van a estar en lugares accesibles. El gobernador Puebla ya consiguió terrenos, Infonavit está consiguiendo terrenos, ya arrancaron en algunos estados, ¿no? O sea, se está cambiando la política habitacional de México. La mayoría de gente que no tiene vivienda es la que gana menos de 2 salarios mínimos. Es decir, que gana 13,000 pesos al mes hacia abajo. Y no le dan crédito o no le alcanza su crédito de Infonavit. De acuerdo. Y ahí va a direccionar las baterías la presidenta Claudia Sheinbaum. Oye, Ale, a ver, pero dentro de esta planeación que está haciendo el Infonavit y el director Octavio Romero Oropesa, a ver, ¿qué herramientas también se están dando para que también existan estos casos de desalojo? O sea, que un propietario, ¿no? Que honestamente, porque hay muchos casos, saber el número, cuantificarlos, es complicado porque apenas está haciendo todo el padrón, ¿no? Lo que nos decía. Un censo, sí. Un censo. Pero, a ver, ¿qué herramientas también hay para el propietario al que se le fue a meter, ¿no? Ahora sí que el hijo de vecina, ¿no? Un invasor, un ladrón, porque hay que decirlo por su nombre, es un ladrón que llegó, invadió, ahora sácame, ya sabemos esta historia, ¿no? Ahí está, casos, ¿no? Virales, que hay de confrontaciones, casos complicadísimos en donde el propietario no tiene herramientas legales para hacerse de su propiedad y que los invasores pues se vayan. Sí. O sea, ¿qué herramientas hay? Mira, sí se necesita modificar los códigos penales y los códigos civiles para que en caso de invasión sean procedimientos rápidos y la gente no tenga que gastar tanto dinero y te devuelvan tu propiedad. Y que el castigo sea ejemplar. Porque sí, imagínate que tú compras una casita, la dejas 2 meses y ya está otra familia. Claro, hay muchos casos así. Y no solamente eso, sino tienes que pagar abogados, desalojos y no te alcanza el dinero para eso. Claro, y ¿sabes qué? Hay casos que llevan meses o años. Años. Y mientras, todo el dinero que tú perdiste, en caso, por ejemplo, el Código Penal, ¿cómo podría ser esto?
Y también hablas de castigos ejemplares. ¿Qué castigo No, sería pues ejemplar? elevar la pena por el delito de despojo o de invasión, ¿no? Invasión Ujú. de bienes inmuebles. Ya en algunos estados se considera grave, delito grave. Mucha gente se dedica a invadir terrenos también. Sí, Compras un sí, terreno sí. con todo tu esfuerzo y llegas y ya está ahí una plaza comercial o ya hay casas, ¿no? Sí. Después de 3, 4 años que no estabas ahí. Y ahora, a ver, quítalas. Y luego son empresas poderosas o gente de dinero o organizaciones que tienen lana y te cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que modificar para que máximo un juicio de esa naturaleza dure 6 meses y para que los defensores de oficio pues atiendan preferencialmente a la gente que tenga ese tipo de problemas, ¿no? Ujú. Si no, de lo contrario, pues mucha gente ya ni demanda, dice, no, ya se lo robaron, ¿no? Claro, no, ya, o sea, la gente desesperada dice, bueno, no voy a agarrar una pistola, ¿no? Y Pero muchos dices, se agarran a ya, golpes, ¿no? ajá, Ujú. o ya te resignas, ¿no? A perder este patrimonio que en principio, pues es tuyo. A ver, dentro de esto, o sea, esta es la parte que honestamente yo creo que a muchos no les está gustando, que no hay incentivos, que no hay protección para quienes en pues en esta lucha, en esta constancia de crecimiento, de hacerte un patrimonio, de la cultura del esfuerzo, esto no se está protegiendo, Ale. ¿Qué opinas al respecto? No, bueno, creo que tenemos que mejorar la cultura de la protección del patrimonio de las familias y de la gente. Y bueno, pues ya creo que en ese tema de Infonavit sí aclaramos un poquito cómo está el tema. Era importante, ¿cómo se llama?, mencionarlo, ¿no? Porque sí hay muchas dudas de las declaraciones de la política de vivienda en México y creo que era importante decirlo. De acuerdo. Oye, y bueno, a lo que va, lo que está ahora, ojalá haya modificaciones, pero a ver, a lo que está ahora, ¿cómo ves esta proyección? ¿Te gusta? ¿Es viable? ¿De cuál de todas? La que hizo el director de Infonavit con todos estos replanteamientos para pues, estas casas deshabitadas, vandalizadas, bueno, ¿no? Pudieran tener un propietario, se pudieran ocupar, etcétera, ¿no? Este informe que dio Mira, el todas las ingeniero. casas, hay unas que están vacías, están abandonadas y ya van a lanzar un programa en septiembre para que se rehabiliten y se vendan o se renten a gente vulnerable. Eso es totalmente legal. Uh-huh, Las que están vacías. uh-huh. También hay un programa, no nada más de las que están ocupadas, sino de las casas vacías de Infonavit, hay un programa para rehabilitarlas y ya sea que se renten o que se vuelvan a dar en crédito, ¿no? A la gente. Porque Infonavit tiene que resguardar, porque esas casas son patrimonio de todos los trabajadores, porque es el Fondo de Vivienda Nacional. No es el Infonavit el propietario, sino todos los trabajadores que pagan sus aportaciones. De acuerdo. Dice coalición de colonos De los cerritos, ¿no? de San, no, déjame ver de dónde es que mira, le pico aquí y no, de San ha de ser San Pedro Cholula o qué será. No, es de los cerritos. Ah, ya vi. Ajá, mira, bien que Sí, sabes. sí, es un grupo ¿Qué ahí. tienes amigos allá? Sí, es un grupo ahí de Morena que trabaja. Ya, que tú sí. estás trabajando con ellos. Pues me llevo bien con ellos, sí. Ya vi abajo. Dice, saludos desde San Pablo, Xochimihuacán, diputado Sí. Carvajal. Saludos afectuosos. Ya, ok. Dice Abinolasco, saludos. Erika Rivero, gracias por informar. Diputado Carvajal, saludos cordiales. Excelente entrevista, muy bien. Ahora, en el caso de Puebla, ya nos dijiste que hay algunas zonas en donde sí existen este problema, que están deshabitados, están vandalizados, etcétera. ¿Habrá algún programa aquí en Puebla, por ejemplo? Es nacional, ¿eh? Ah, no, pero de información, porque es que de repente, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros, bueno, como medios de comunicación, todos nosotros como medios de comunicación, pues nuestra chamba es informar, pero nosotros también nos vamos enterando en el momento. O sea, dices, ¿no? Esta información que dio el ingeniero Octavio Romero, o sea, fue así como de, ¿cómo? ¿No? Y entonces, en lo que estás recopilando información, por ejemplo, gente que sabe como tú, otros abogados, incluso también penalistas, Claro. por toda esta problemática, ¿no? De desalojo y todo, bueno, pues estamos entrevistando
y hay información de todo. Entonces, esto también luego se presta a desinformación. O sea, tú queriendo informar, ¿no? Con tantas voces al mismo tiempo, ¿no? Y con este maravilloso aparatito que te enteras de todo, ¿no? Al minuto. En unos minutos, dices, híjole, ¿por dónde me voy? ¿Y en qué creo, no? ¿No crees que también hace falta esta cercanía con la población? Es decir, Sí, estamos pensando en hacer un programa, ya lo estamos trabajando, hay estas iniciativas, entonces lo vas lanzando así y obviamente pues se va a enriquecer, pues uno con los ciudadanos que tienen la problemática, ¿no? Otro también con las escuelas, las universidades, barras de abogados, etcétera. Pero cuando te dicen, aquí está, dices, ¿cómo? Estoy viendo mucho este fenómeno desde que está la 4T. O sea, esto ya tiene ratito, así de ahí les va. Y entonces dices, agárrate de donde puedas. Ahora, aquí en Puebla, ¿has pensado como diputado federal, encargado de esta comisión de vivienda, plantear informativos al respecto? pues yo trato de hacer cápsulas informativas en redes, Ajá, pero creo que sí sería conveniente que el Instituto de Infonavit en cada estado haga una información masiva, claro. porque mucha gente no ve redes y Sí, tienen sí, que sí, tener algún volante o alguna campaña en radio para informar claro. de todo este programa, ¿no? Sí se ha informado en las mañaneras, sí se ha informado en los canales digitales, pero sí, mucha gente pues le falta información al respecto. De hecho, hay programas muy buenos para regularizar ahorita sus casas, o inclusive hay gente que ya había pagado el costo de la vivienda y ya se le condonó, ya se le liberó Uh-huh. la casa, ya son dueños. Okay. O sea, es un éxito lo que se está haciendo en ese sentido y no saben a dónde Uh-huh. acudir. O mucha gente que pues tiene un adeudo y que no va a Infonavit a arreglarlo, no sabe bien o le da miedo, ¿no? Es que los trámites son complicados. Entonces sí creo que hace un poco falta de información, pero hay que darla, ¿no? Hay que darla en los foros y hay que darla aquí. ¿Habrá alguna propuesta por parte de tu comisión de vivienda? Bueno, la Ahí en el comisión Congreso de es la Unión. legislativa, ¿no? Aprueba Sí, leyes. sí, en el Congreso de la Unión, pero... Nosotros sí damos conferencias o todo ese Ajá. tema, pero no tenemos la facultad para hacer una campaña informativa, ese es Infonavit. No, pero una propuesta legislativa, o sea, una Para, propuesta de la Cámara, del Congreso de la Unión, al respecto de lo que la iniciativa que está dando el Infonavit. para las viviendas abandonadas o deshabitadas, ¿no? Todo esto, ¿no? Sobre todo la protección para el verdadero propietario. Sí, bueno, creo que sí se necesita hacer una legislación más robusta, Sí. porque también es estatal, del delito de despojo Uh-huh. o de invasión de tierra. Ajá. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta, hay un tema bien delicado, que mucha gente compra minutas ejidales. Ok. Y es bien difícil, luego venden a 2 o 3 personas el mismo terreno, y es bien difícil Sí. porque tienes que ir a la vía agraria, y es un rollo, y es más complicado a veces que la vía civil cuando te venden minutas, y te enfrentas luego a los ejidatarios. Claro. Entonces es un tema que en México la propiedad social también, que es la ejidal, viene una gran reforma y eso ya lo anunció la presidenta. De acuerdo. Pues mi querido Ale, muchísimas gracias, Ale Carvajal, por estar aquí en los conjurados, por darnos una información pues, ¿no? más global de lo que actualmente está sucediendo con las iniciativas para replantear todas las viviendas del Infonavit. Y bueno, aquí sí cabe una pregunta, aquí sí queda algo como que un sabor como un poquito amargo en el sentido de qué pasa con la protección al propietario. Como que ahí sí nos está fallando. Sí. Hay muchas opciones para el invasor. Entonces, bueno, esto es así como del mundo al revés. Sí, bueno, desgraciadamente a veces la gente que delinque sale más rápido del problema que de la gente afectada, ¿no? Claro. Y eso es una constante, no nada más en esto, sino en los agravios que hay en contra de la sociedad. Claro. ¿Verdad? Híjole, Y tenemos imagínense que esto es en el Infonavit. Si esto sucede en otra área, ¿no? O sea, ya en una propiedad privada, ¿no? En cualquier casa, porque esto es nada más el Infonavit. Imagínense lo demás. Si esto se llega como pues,
a aprobar, si se llega a consolidar, ¿no? Que no se les vaya a ocurrir hacer No, no, no. esto. Va a haber un buen programa, yo estoy Incluso seguro. también estaba escuchando a un abogado penalista recomendar a quien tiene una casa, por ejemplo, en este caso estamos hablando del Infonavit, quien tiene una casa, estéle monitoreando. Siempre, ¿eh? Vaya, pague el agua, el predial, o sea, aunque no la habite, Yo siempre recomiendo que habiten o que la renten, claro, que no estén deshabitadas, porque hay mucha gente, inclusive hay delincuentes peligrosos, bandas, ligadas a políticos, que no voy a decir los nombres, que se dedican a robar casas y terrenos, con información privilegiada, con información, bueno, fueron en otros periodos de gobierno, ahorita con el gobernador no, pero sí se dio, donde gente de alto poder ubicaba casas abandonadas, terrenos, con información privilegiada y se las robaba. Claro. Entonces, ¿no? habite su casa, réntela o ya de a perdis, hágase amigo de los vecinos de ahí para que cualquier cosa, monitoree su patrimonio. Sí, sí, sí. Y repito, pues haga todos los pagos respectivos para que también, ¿no? Pues su propiedad esté limpia también de toda deuda, esté resguardada. Pues por el momento no nos queda de otra más que esto, porque usted se va, ¿no? Al poder judicial, le van a dar un cuerno, ay, pues vamos a estudiar su caso, y bueno, esto pasan años y no funciona. Sí hace falta un mejoramiento, un refresh en el Código Penal, sí, para defender, pues, a los propietarios, ¿no? Sí, a la gente que legítimamente Esta cultura todo el tiempo trabajó para un patrimonio. Claro, ¿no? Y es que con este rollo de la justicia social, es que bueno, la justicia social está bien, pero hay quienes abanderan, ¿no? Se aprovechan de De eso eslogan. para beneficiarse personalmente. Sí, exacto. Justicia social, yo necesito vivienda, me meto. Nadie la ocupa, justicia social. Necesito tierra, te robo tu terreno. Sí, o sea, qué cosa, ¿no? Así es. Ale, me quedo preocupada. Vamos a darle seguimiento a esto y prometo traerte más información. Sale, porfa, ¿no? Y también ahí represéntanos en el Congreso, Sí, ¿no? De la todo Unión, gusto. ¿no? Por favor. Gracias, Ale Carvajal. Pues muchísimas gracias a todos nuestro auditorio. Gracias a todo el auditorio de TikTok, de Facebook, de Twitter, ex-Twitter, X ahora. No, es que todo el mundo le dice Twitter todavía y todos, no, X, ¿no? Ex-Twitter, así mejor. Ex-Twitter. Muchísimas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, ya sabes lo que tienes que hacer, dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales y checa el portal de Los Conjurados, porque te va a gustar. Besitos, bonita tarde.